Nos mantenemos en este tema del pacto fiscal, de la relación de los gobernadores con el gobierno federal y vamos a platicarlo con el doctor Héctor Magaña Rodríguez, director del Centro de Investigación en Economía y Negocios del TEC de Monterrey. Doctor, gracias por acompañarnos en el programa esta mañana. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Pues, ¿cómo ve usted esta disputa? Hay estados que dicen, pues nos sale mal el negocio, generamos mucho más de lo que nos regresan. ¿Cómo ve la postura de la Alianza Federalista, doctor? Sí, me parece que pues es un problema complicado porque pues los dos puntos de vista, tanto el gobierno federal como los gobernadores, pues tienen puntos a favor, ¿no? Del lado del gobierno federal, pues efectivamente se cuentan con menos recursos porque pues la actividad económica, el desempeño de la actividad económica no ha sido del todo favorable, ha venido una disminución y pues esto se ve reflejado en menores recursos para la federación y pues por lo mismo no se cuenta con niveles de dinero que se tenían en sexenios anteriores, incluso en años anteriores, ¿no? Pero por otro lado también los gobiernos estatales requieren de esos recursos porque pues al analizar la asignación del dinero pues se ve que parte de este capital se está otorgando a los proyectos más importantes del sexenio sin considerar ahorita pues la situación crítica en materia de salud, donde pues sí se podría posponer en cierta medida el ritmo de avance de estos proyectos icónicos del sexenio y disponer de estos recursos para los estados. Entonces me parece que cada una de las dos partes involucradas tiene argumentos para declarar lo que están haciendo. Sin embargo, pues la vía más satisfactoria para llegar a un arreglo siempre es la comunicación, y me parece que tomar medidas extremas como pues renunciar al pacto fiscal o declarar porque ya no hay recursos, no se les va a entregar a los estados, pues también son medidas extremas que no se debería llegar a tal grado para llegar a una solución más adecuada. Ahora, un estado no puede por su cuenta decidir que se sale del pacto fiscal y decidir que recaudará lo que gaste, recaudará sus propios impuestos y los gastará. No tiene esa posibilidad. No tiene esa posibilidad. Tendría que entrar a una serie de procesos administrativos. También se tendría que discutir en el Congreso, pasar por una aprobación. En fin, no se puede dar de manera directa. Tendría que pasar todos estos elementos que comento, pero en esencia, pues tampoco es muy conveniente para un Estado, pues evitar formar parte de la federación porque pues se pierden todos los beneficios de contar o de formar parte de un país, particularmente en el corto plazo, ¿no? La obtención de recursos pues sí los podrían obtener mediante recaudación, pero pues para satisfacer esos faltantes que no se logran mediante la recaudación, pues adquirir deuda o adquirir préstamos es más complicado si se va de manera individual que si se acude ya como una federación. ¿Qué opciones tendría un Estado sin un proceso de ruptura, digamos, para aumentar los ingresos fiscales que tiene? Por ejemplo, se ha hablado desde hace muchos años que los gobernadores tienen la posibilidad de cobrar un IVA mayor y quedarse con la diferencia, pero que no lo hacen porque pues, no es popularmente muy redituable o electoralmente redituable. ¿Usted qué piensa? Claro, sí, cobrar un IVA mayor pues va en detrimento de la población, Ujú. pero bueno, es una alternativa, sin embargo, pues esta alternativa no es popular. Me parece que también otra alternativa que podrían favorecer unos mayores ingresos estatales es tratar de combatir la informalidad, particularmente aquellos estados donde pues la tasa de informalidad es relativamente elevada. Ujú. Mediante este combate, pues ya se tendría acceso a mayores recursos sin tener que recurrir, por ejemplo, al endeudamiento, que pues también ya es un recurso limitado en estos momentos. Entonces me parece de que mejorando estos sistemas de recaudación, en vez de cargarle la mano un poquito más a las personas con un IVA superior, podría ser otra estrategia alternativa que podría brindar buenos resultados. Eh, Se dice que México, bueno, con base en números, se dice que México pues es uno de los países de la OCDE e incluso de América Latina que menos recauda como porcentaje del PIB, pero yo le preguntaría, ¿qué tanto lo hacen los estados? Es decir, la parte que les toca recaudar
a los estados, que entiendo es el impuesto sobre nómina, ¿no? Y a los municipios es el predial. ¿Qué tan bien lo hacen? Correcto, sí, pues hay una severa deficiencia en los sistemas de recaudación. Realmente no se le da un seguimiento adecuado a todas las personas que están obligadas a pagar los impuestos que menciona, y Ujú. me parece de que también se deberían enfocar las cuestiones administrativas en tratar de mejorar estos procesos para precisamente hacer más eficiente la recaudación y pues que un mayor de personas participe en la contribución fiscal. Entonces, me parece que también esa es una tarea pendiente que pues los gobiernos estatales, los gobiernos municipales tienen que enfocarse para pues precisamente conseguir mayores recursos y poder satisfacer todas las demandas que su población necesita. Doctor, ¿hay margen para establecer un mejor pacto fiscal? Es decir, ¿lo que tenemos ahora es lo mejor que podríamos tener o yendo a la mesa de las negociaciones, estados y federación podrían negociar un acuerdo pues, que deje satisfechos a todos? Claro, sí. Me parece que sí esa es la vía adecuada, que tanto gobierno como gobierno federal, perdón, y estados acudan al diálogo. Realmente, pues sí se tendría que modificar en cierta manera la fórmula en la cual se calculan estos recursos que se envían a los estados, porque pues en algunos sí la cantidad es relativamente inferior a Ujú. lo que aportan los estados, ¿no? Entonces, me parece que esta negociación se debe de dar pues en lo más pronto posible para tratar de subsanar estas diferencias y que pues podamos ya como país formar una estrategia que permita reactivar Ujú. la economía tanto estatal como a nivel nacional y pues mediante este diálogo tratar de esclarecer esa fórmula del cálculo del traspaso de los recursos para que tanto el gobierno federal y los gobiernos estatales logren un acuerdo que beneficie a ambos. Ayer me decía el gobernador de Tabasco que pues es como una cobija de un mismo tamaño que pues si la jala uno se va a descobijar el otro. Es así realmente, digamos, vamos a suponer, para que Nuevo León quede más contento con el arreglo, necesariamente habrá que descobijar a Oaxaca o a otros estados. No necesariamente si los recursos son limitados, particularmente cuando la economía pues está en una fase de recesión severa, Ujú. pero me parece de que se podría negociar sí otorgar un poco más de recursos a los estados que pues aportan más a la federación, pero también pues comprometiéndose a estos a, como mencionábamos hace un momento, a mejorar sus sistemas de recaudación tanto estatal como municipal Ujú. para que pues también se pueda tener una cobija más amplia y no descobijar a los estados más desprotegidos. Hay estados que, digamos, han recibido una mayor proporción que otros de gasto federalizado. Estos estados en general, diría usted, pues están conformes con el arreglo y no tienen muchos incentivos, pues para atraer inversión, para generar empleo y dinamizar su propia economía de este modo. Pues en esencia podría faltar, como menciona, ciertos incentivos, ¿no? Particularmente aquellos estados que obtienen un mayor beneficio por el ramo 33, es decir, por las aportaciones, ¿no? Sí. Los estados que obtienen más aportaciones son precisamente los que registran un mayor índice de pobreza. Entonces, pues realmente mientras más pobreza hay en el estado, mayores van a ser los recursos que van a recibir por parte de la federación. Entonces, realmente ahí pues el incentivo sería combatir a la pobreza, pero por otro lado, si combaten la pobreza, hay menos pobres y reciben menos recursos, ¿no? Entonces, me parece de que ese tipo de distribución tendría que modificarse para que pues Ujú. en esencia se llegara a un equilibrio de que los estados que efectivamente están combatiendo la pobreza reciban recursos adicionalmente a esos que no están combatiendo efectivamente la pobreza o incluso que registran un incremento a pesar de recibir cantidades significativas de recursos. Entonces, realmente aquí pues sí también podría haber una modificación o debería de existir una modificación para incentivar el combate a la pobreza y que no siempre los estados que no hacen bien su trabajo obtengan más recursos. Pues doctor, yo le aprecio mucho el tiempo que nos ha dado esta mañana. Muchísimas gracias. Al contrario, muchas gracias, un gusto. Gracias, el doctor Héctor Magaña Rodríguez, director del Centro de Investigación en Economía y Negocios del TEC de Monterrey.